Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet. La Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria desde Caracas, Venezuela, se complace llegar a sus hogares con la bendita palabra de Dios, la gloriosa palabra de Dios. Hoy tenemos un tema interesante que está dedicado a los que predicamos la palabra y a aquellos que están siendo llamados o en algún tiempo llegarán a ser llamados por Dios para predicar la palabra de Dios. Es un tema muy interesante. Yo quiero que hablen sus Biblias en el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 5. Le damos el saludo a todos los que nos ven en Chile, en Costa Rica, todos los que nos ven en la América toda y en Europa también. Le mandamos saludos a mi hermana Betsy allá en Italia, que Dios le bendiga, a toda la familia de Betsy. Y para nosotros es un placer poder llevar a todo el planeta Tierra la palabra de Dios. Mando un saludo muy especial a nuestra hermana Ana Cecilia, allá en Costa Rica. La verdad que eres una bendición. Siga adelante, sierva del Señor. Y nosotros necesitamos ministrar esta palabra. Hay muchos colegas que nos escuchan y hay mucha gente que está siendo llamada al ministerio, y es muy importante que conozcan estos principios. Vamos a leer la palabra de Dios en la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad o de la maldad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra verdadera. Yo te pido que te manifieste, que tu presencia sea manifestándose. Yo pido que tu palabra abra los ojos de los que predicamos la palabra, y aquellos que van a predicar la palabra, te pido que les abra el entendimiento. Voy a predicar tu palabra sin temor. Me pongo como servidor e instrumento de edificación para plantar y edificar el reino de Dios, y para quitar y destruir el reino de las tinieblas. Todo engaño y toda mentira, sácala a la luz. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema de esta noche se titula El deber del ministro de Dios. El deber del ministro de Dios. Dios hizo un pacto con Israel llamado el pacto de la ley. Se la dio a Moisés en el monte Horeb, en el monte Sinaí, después de salir de Egipto, en la gran libertad que Dios hizo con su pueblo por mano de Moisés. Dios mandó a elegir un tabernáculo y a apartar a la tribu de Leví como la tribu del sacerdocio, a la casa de Aarón como la casa del sumo sacerdocio. Y Dios le dio el pacto para que ellos tuvieran vida y paz, las cuales Él le dio para que tuvieran temor de Dios, sabiendo
que la ley reflejaba la santidad y la pureza de Dios. También para que estuviera su pueblo humillado ante su presencia. No le dio la ley para que vivieran una mercadería de su palabra, ni para que fueran sencillamente simples eruditos de la ley. Les dio la ley para que vivieran humillados ante su presencia, para que conocieran al Dios verdadero, al Dios que les salvó, al Dios que le amó, al Dios el libertador, al Dios creador de los cielos y de la tierra. También le dio la ley para que la ley de verdad estuviera en sus bocas. Diga conmigo, la ley de verdad. La verdad de Dios. Era deber del sacerdote que la ley verdadera o la palabra verdadera de Dios estuviera en los labios del sacerdote, del levita de Dios. Y que iniquidad no fuera hallada en sus labios, o sea, maldad. Que lo que hablara fuera cosas malas. No era debido de un sacerdote. Y también que era el deber de caminar en paz y en justicia con Dios, obedeciendo la ley de Dios. Porque uno de los principales mandamientos de un ministro o un sacerdote de Dios es vivir lo que predica o vivir obedientemente a la palabra que profesa de Dios. Eso le haría vivir en paz y en justicia con Dios. También otro de los deberes del sacerdocio era que a muchos haría apartar de lo malo, de la maldad, de la iniquidad. Ese era uno de los deberes del sacerdote, apartar de la maldad al inicuo. Apartar de la maldad a aquel que el sacerdote veía que andaba por mal camino. Ese era un deber del sacerdote. ¿Por qué? Porque los labios del sacerdote Dios los puso para que guardaran la sabiduría, pero no la sabiduría cualquiera, la sabiduría de lo alto, la ley de Dios que Dios le entregó a Leví, al pueblo de Israel. Y los puso precisamente para que el pueblo buscara de su boca el mensaje, la dirección de Dios. Una de las cosas muy importantes es esto. Mas, ¿qué pasó? Muchos levitas, ministros del sacerdocio en el altar de Dios, se apartaron para hacer lo malo, para no vivir lo que predicaban hipócritamente. Muchos de ellos no se humillaron ante su Dios, quebrantando el pacto, y al no humillarse y al desobedecer a Dios, estaban evidenciando que no había temor de Dios en ellos. Muchos de ellos se levantaron y en vez de tener la sabiduría de Dios hablaban necedad. Y en vez de apartar al que estaba practicando el pecado y llamarle a capítulo haciendo que volver de su pecado, más bien le dejaba pecar y pecar y pecar, haciendo que el pueblo se perdiera, haciendo que los hermanos o la casa de Israel, el pueblo escogido por Dios, caminara por senderos peligrosos que le traerían desgracia al pueblo. Y una de las cosas es que el mensajero de Jehová de los ejércitos, para darle dirección al pueblo, se desvió para no prestar atención al compromiso y al deber que él tenía de guiar al pueblo al Señor y a su palabra verdadera. Y empezaron a prometer y a profetizar cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Había una apostasía en Israel, había una apostasía y el deber del sacerdocio se dejó de cumplir. Los profetas y los sacerdotes dejaron de ser mensajeros de Jehová de los ejércitos para convertirse en mensajeros del pueblo.
y se olvidaron de que eran guías del pueblo de Dios. Por lo tanto, el pueblo también empezó a pervertirse por cuanto los mismos sacerdotes estaban pervertidos, y Dios levanta a un profeta llamado Malaquías para llamar y recordarle cuál era el pacto que Dios había hecho y cuál era el propósito y el deber del sacerdocio levítico, que era humillarse ante Dios, que era tener la palabra de verdad en su boca, no la palabra de mentira, la palabra de verdad, que andaran en obediencia, porque eso le iba a traer paz y bendición a su vida, y que una de las cosas que tenían que hacer no era congraciar el pecado, no era aplaudir el pecado del pueblo, sino que el deber del sacerdote era apartar a muchos de hacer lo malo, apartar a la gente que va por mal camino y darle dirección, porque la gente está esperando que el sacerdote y que el ministro de Dios le diera una palabra que viniera de Dios, que le dirigiera conforme a la voluntad de Dios, porque ese era el representante, ese era el mensajero de Jehová de los ejércitos. Y eso empezó a declinar, y eso empezó a desviarse del pueblo. Los sacerdotes dejaron de cumplir su deber, y lo que había mentira en su boca, y lo que veían al pecador y le aplaudían, le decían: van por buen camino. Y cuando la gente venía a buscar la dirección de Jehová porque eran mensajeros, habían dejado de ser mensajeros de Dios para convertirse en mensajeros propios de sus propios intereses y de su propio pervertido corazón. Y así como en el Antiguo Testamento vimos en el Antiguo Pacto, en el Pacto de la Ley, en el Nuevo Pacto, en el tiempo de la gracia, en la gracia salvadora, como dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por el Señor Jesucristo. Pero Él también levantó ministros y llamó al ministerio a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes por donde quiera, llevados de todo viento de doctrina. Porque sabes que una de las cosas es que, ¿por qué se necesita ministerio? Porque hay niños en la fe y la gente necesita dirección, y Dios llamó también en el nuevo pacto gente, así como en el antiguo pacto se eligieron a los levitas. Dios en el nuevo pacto también levantó ministros a quien se les entregó la palabra de Dios, a quien se le dio la capacidad para formar, para dirigir, para corregir, para instruir con la palabra de Dios y guiar a los santos para que crezcan a la estatura de la plenitud de Cristo y ya no sean niños fluctuantes por donde quiera, llevados de todo viento de doctrina. Porque hoy día hay cada cosa que vemos en la internet, en la televisión y cuantas cosas más, que hay vientos de doctrinas diversos que pueden desviar a los santos y desviarlos a falsas doctrinas, a herejías destructoras, a fábulas mentirosas, y que Dios está levantando hombres y mujeres que digan al pueblo: mira, este es el rumbo que debes tomar, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y que Dios está llamando hombres que están comprometidos como mensajeros de Dios para guiar a la iglesia a la verdad, a fin de que crezcan a la plenitud, a la estatura de Jesucristo. Ese es el deber ser. Ese es el deber del ministro de Dios. El que ha sido llamado está encomendado a guiar a los santos para que crezcan, para que cumplan en la labor del ministerio por el cual ellos vinieron al Señor, para que lleguen a la vida eterna, pero que sobre todo se mantengan sanos, puros en la fe. Pero hay muchos ministros que han dejado su función. Lo que acabamos de recitar se encuentra en Efesios capítulo 4 del 11 al 18. Dios quiere
hombres mensajeros de Dios a quienes Dios ha enviado para capacitar, perfeccionar a los santos, y que la palabra de verdad esté en su boca y que haga apartar a muchos de hacer lo malo. ¿Ah? Y que ande en paz y en paz con el Señor, aunque eso nos implique que muchos hombres no sean agradados con lo que hagamos. Porque el deber del ministro de Dios está en cumplir el mandamiento que Dios le dio, que es guiar a los santos, que es capacitar, que es llevar a la madurez, al conocimiento del Hijo de Dios, y más en estos tiempos que cada corriente de doctrina diversa. Entonces yo llamo a mis colegas para que despierten y para que entiendan que tenemos una labor. Y para los que están siendo llamados al ministerio y a otros que más adelante Dios los llamará, les digo que tienen un deber, y es guiar con la palabra de verdad que debe estar en su boca, y que deben apartar a la gente de hacer lo malo. Pero ¿qué pasa hoy? Que en vez de agradar a Dios, agradamos a los hombres que quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, como si uno está puesto para agradar a los hombres y no darle la palabra que viene de Dios. Amén. Amén. Esa viene de Dios. Hoy hay muchos que venden el mensaje y profetizan falsedad desviando al pueblo. Usted nunca haga eso. Porque no se trata de vender el mensaje. Profetizar falsedad y desviar al pueblo es terrible. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que les invitan a una gran iglesia y le dicen: mira, yo quiero que tú me prediques sobre dinero, y yo te voy a dar este teléfono, por decir algo. Oye, ese es el teléfono que yo quería. Eso sí, vas a predicar lo que yo te estoy diciendo que predique. Y tú sabes que esa predicación es una predicación que está fundamentada en un error, ¿verdad? Y que eso puede desviar a la iglesia para convertirlos en gente avara, porque la avaricia es idolatría. Y entonces nos convertimos en gente que vive bajo la doctrina de Balaam, porque Balaam fue incitado por Balac a maldecir a Israel a fin de dinero, de ganancias, y Dios le dijo: no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Y a veces la gente te compra el mensaje y te dice: vas a predicar tal cosa, si no, no puedes predicar. Y yo le tengo que decir a él: pues no predicaré. Porque yo no estoy puesto aquí para vender el mensaje, sino para predicar la verdadera palabra de Dios y guiar al pueblo a la verdad que viene de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Usted jamás vende el mensaje. Amén, así es. Miren lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo, el enviado del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Diga conmigo: que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo le decía a la iglesia: no somos como muchos. En el tiempo de Pablo había muchos que medraban. La palabra medrar es buscar
ganancias. O sea, vender por lucro la palabra de Dios. Porque no somos como muchos que medan falsificando, adulterando, torciendo la palabra de Dios, sino con sinceridad, en presencia de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mire que Dios está mirando lo que predicamos. Mire que Dios está mirando cuál es el mensaje que proferimos al pueblo. Y en el tiempo de Pablo había muchos que negociaban por lucro a fin de predicar lo que la gente quería que se les predicase y torcían la palabra de Dios. Y hoy día hay muchos colegas que por dinero están torciendo y falsificando la palabra de Dios. Pero usted no haga eso, sino con sinceridad y delante de Dios, en presencia de Dios, hable en Cristo lo que se le mandó a predicar. No venda el mensaje por nada. El deber del ministro de Dios es ser un mensajero de Dios, no un mensajero de los que tuercen las escrituras, no un mensajero que se vende. ¿Sabe cómo se llama eso? Soborno. Que se vende. Eso se llama corrupción. Corrupción profética se llama eso. Y Dios está levantando y está llamando a la generación que se está levantando, aleluya, con un llamado de Dios a nunca vender la palabra de Dios como lo hizo Balaam. Jamás vender la palabra de Dios como lo hicieron algunos sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento. No hagas lo que hoy muchos hacen, sino que Dios está entendiendo que Dios te ha puesto la palabra de verdad en su boca. El deber del ministro de Dios es hablar la palabra de verdad. Así le duela a quien le duela, porque Él está puesto para guiar a la gente a la verdad. Que la gente busque del ministro de Dios la palabra de verdad, la palabra verdadera, la verdad de Dios en sus labios, aleluya. Ay, esa palabra que aparta al pecador de su mal camino. Y no le dice, tranquilo hermano, que Dios te va a bendecir, sino le dice, hermano, si no te arrepientes de tu pecado, vendrá juicio a tu vida, por cuanto la paga del pecado es muerte. Pero hay una oportunidad, arrepiéntete y conviértete y el Señor te perdonará. Vuélvete de tu mal camino y que seas instrumento de bendición, y que seas instrumento de justicia, y que seas un instrumento que apartes al pecador de hacer lo malo, y que no te calles por beneficio a los demás, y que no te calles porque se vaya a poner bravo, y que no te calles y que veas a esa persona irse al infierno porque no hablaste, porque torciste la palabra de Dios, porque te vendiste por miedo al hombre, por dinero, porque te vendiste, porque no quisiste que se fuera de la iglesia, porque era el que más diezmo daba. No, hermano, Dios nos puso aquí no para vender el mensaje, aleluya, sino para predicar la palabra que Cristo nos ha dado. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los discípulos, a los apóstoles, cuando estaban siendo enviados? Mateo 18, 19 y 20, y le dijo, por tanto, id a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles todas las cosas que yo les he enseñado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él le dijo, enséñeles todas las cosas que yo les he enseñado. No vendan el mensaje, no tuerzan el mensaje, no medren por riqueza la palabra de Dios, no tuerzan el mensaje adulterando, falsificando. Lo que Cristo enseñado es lo que debemos enseñar, porque es el mandamiento que el Señor le dio a los ministerios de la gracia, a los ministerios del nuevo pacto. Eso es lo que Dios le ha dado a la iglesia, gente que predique la verdad del evangelio y no la venda por nadie. El deber del ministro de Dios es ser un mensajero de Dios, de guiar al pueblo y apartar al pecador de hacer lo malo. Amén. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Y si tú, hermano, te has visto en eso, apártate de eso y predica el evangelio verdadero. No lo tuerzas, ni lo vendas, ni lo diluyas. Jeremías 14, 13, 15. Mira los profetas. Algunos profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto.
14:13. Jeremías 14:13. Y yo dije: Señor Jehová, oh Señor Yahvé, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Yahvé: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Yahvé sobre los profetas que os profetizan en mi nombre. Mira, usan su nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿Qué tal? Y al igual que en aquel tiempo, en el nuevo pacto también se levantan profetas falsos y profetas que han desviado el mensaje, medrando, falsificando y vendiendo el mensaje para que la gente escuche lo que ellos quieren escuchar. Y le dicen al mundo: no viene ningún juicio para el planeta. Viene paz. Los mejores años de Venezuela no han llegado. Los mejores años de América Latina no han llegado. Este es el año de hablan de adivinación mentirosa. Dios nos lo envió y usan el nombre. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar mensajes de paz y ellos le dan lo que la gente quiere escuchar a fin de obtener ganancias, de que la gente lo aplaude y le reconozca. Yo sé que este mensaje no es muy popular y yo sé que yo no me gano muchos aplausos ni los busco, pero yo les digo algo: yo no estoy puesto para predicarles, adivinarles lo que yo quisiera para mi país. Si usted me pregunta a mí: ¿qué quiere usted para Venezuela? Yo quiero lo mejor para mi país. Si a mí me pregunta: ¿qué quiere usted para su familia? Yo quiero lo mejor para mi familia. Si a mí me dijera: ¿qué quiere usted para el planeta? Paz. Pero Dios no me mandó a mí a predicar lo que yo quiero para el planeta. Dios me mandó a predicar lo que su palabra ha dicho. Amén. Y la palabra de Dios dice que viene gran tribulación y juicio para el planeta. Y que si los pecadores no se arrepienten, están bajo la ira de Dios. Yo no le puedo ofrecer esperanza a un mundo que ha pecado y se ha rebelado contra Dios. Yo les digo la esperanza y la buena noticia: Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesucristo es la única esperanza para el pecador. Si se arrepiente y se convierte, entonces tendrá salvación y vida eterna, y Dios lo librará de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es la esperanza que yo le ofrezco a Jesucristo. Pero los que están fuera de Cristo, hermanos, los que han rechazado el Evangelio, es los que le viene juicio, vienen momentos difíciles para el planeta. Jesucristo dijo: cual no ha habido desde el principio, ni lo habrá jamás, una cosa semejante al juicio que viene. Y hoy muchos, por vender el mensaje y por distribuir el mensaje, entonces predican que viene paz. Paz, paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que da el Salvador. Sí, la paz la da el Salvador. Solamente en Cristo hay paz. Y paz no es ausencia de problemas. Paz es tranquilidad y confianza en medio de las aflicciones, en medio de la tribulación, hermanos. Sin embargo, Dios ha prometido que libraría a su iglesia de la cosa que viene para la tierra. Así que la única esperanza para la humanidad está en Jesucristo. Sin embargo, Dios ha prometido en su palabra, y los mismos apóstoles lo dijeron:
Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, Pablo en 1 Tesalonicenses 5:10. Todos los profetas del Antiguo Testamento han dicho que viene un juicio para el planeta, porque Dios sabe el futuro y Dios sabe que todos no van a aceptar el Evangelio de Dios. Por lo tanto, ya ha anunciado lo por venir. Y Dios está diciéndole al pecador: mira, arrepiéntete, vuélvete a Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás salva. Vuélvete, deja el pecado, lava tus pecados en la sangre del Cordero y Él te librará. Él te dará paz, Él te dará liberación, Él te dará salvación y vida eterna. Esa es la verdad. Pero fuera de Cristo, los que rehúsan a creer en el Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Qué quiere que le diga? Si el Señor Jesucristo me mandó a predicar lo que Él les enseñó a los apóstoles, y que los apóstoles enseñaron a las iglesias, y que lo plasmó en las Escrituras, y que yo debo seguir predicando la verdad de la palabra de Dios, le guste a quien no le guste, porque es mi deber. Y ese debe ser lo que te mueva a ti, obediencia al Señor y ser un instrumento de guía a la iglesia. Yo no puedo decirle que viene paz, porque no viene paz. Porque así está escrito: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La paz viene para aquellos que están en Jesucristo, el único Salvador. Aleluya. En segundo lugar, y eso es, ¿sabe por qué diluyen el mensaje? ¿Por qué venden el mensaje y profetizan falsamente? ¿Sabe por qué es eso? Porque buscan agradar a los hombres. Porque si no, no predicarán eso. En vez de querer agradar al Señor que los llamó, están agradando a hombres, porque es lo que los hombres quieren escuchar. Si yo predicara de dinero y de prosperidad y de finanzas, y yo predicara de que van a tener 4 empresas, ya no estuviéramos aquí, ya estuviéramos en una mega iglesia. Pero como no es el mensaje muy popular, ningún profeta fue muy popular, ¿sabía usted? Jesucristo lo fue porque sanaba, y la gente lo iba a buscar porque necesitaba de la ayuda de Dios. Pero ningún mensaje de los profetas fue muy popular. Al revés, les costó la vida. A Jesucristo también le costó la cruz. Los querían matar. Y eso nos debe costar, aunque nos cueste la muerte. Nosotros no podemos agradar a los hombres antes que a Dios que nos llamó. Gálatas 1:10. El apóstol Pablo le dijo que si alguno viniere predicando un diferente evangelio, en los versículos previos al 10, sea anatema, o sea, maldito. Si un ángel del cielo le predica otro evangelio diferente, sea maldito. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Anatema quiere decir maldito. ¿Por qué? Porque hay unos que quieren agradar a los hombres. Quieren desviar a la gente, torciendo la palabra de Dios. Y Pablo dijo: si yo agradara a los hombres, Gálatas 1:10, yo no sería siervo de Jesucristo. El siervo de Jesucristo busca agradar a Dios y a Cristo, que lo llamó y le envió como mensajero de él, para que la palabra de verdad esté en su boca y aparte a muchos de hacer lo malo. Pero el que intenta agradar a los hombres y por eso tuerce la palabra de Dios, la adultera, entonces él no puede ser siervo de Cristo. Porque Pablo decía: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los siervos de Cristo no buscan agradar a hombres. Los siervos de Cristo buscan agradar a aquel que lo llamó y lo tomó por soldado. Amén. El siervo de Jesucristo busca predicar la verdad, así le cueste la vida.
El siervo de Jesucristo busca guiar a la gente a la sana doctrina. El siervo de Jesucristo busca predicar la verdad, apartar a los malos, tener la palabra de verdad para estar agradando a Dios, para andar en paz con Dios, para andar en el camino correcto, porque ese es el que recibirá honra. El que me sirve, mi Padre le honrará. Pero no es el que agrada a los hombres, es el que sirve a Cristo, es el que predica la verdad de Dios, que no vende el mensaje, pero que el que busca, el que tuerce el mensaje, el que diluye el evangelio y el que tuerce el evangelio para traer ganancia, para buscar intereses personales. Él está buscando agradar a los hombres. Por eso es que busca que los hombres lo aplaudan, que le llaman ministro, que le llamen apóstol, y no busca agradar a los hombres. Mira, cuando tú empiezas a agradar a Dios, Dios te levanta, Dios te bendice, Dios te supone en altura. Cuando tú empiezas a agradar a Dios, así la gente no te aplauda, así la gente no le guste la palabra, así la gente le rebote. Hermano, Dios te honra, Dios te honra, Dios te honra, porque los que le honra, Dios lo honra. El que se humilla, Dios lo exalta, mas el que se exalta, Dios lo humilla. Ay, hermano, la altivez, ay, dice la escritura en Proverbios, antes de la caída la altivez. Y una de las cosas es creerse que se la sabe toda y distorsionar la palabra de Dios, querer predicar lo que quiere. Pero el que busca agradar a los hombres no puede ser siervo de Jesucristo. Ay, aquel que quiere agradar a Cristo, aquel que entiende que ha sido llamado para predicar la verdad y apartar a muchos de hacer lo malo, ese va a ser honrado por el Señor Jesús. El que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y mis santos ángeles. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y los santos ángeles. Por eso le dirá: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, apártense de mí, porque nunca hicieron la voluntad de mi Padre. El siervo de Jesús busca hacer la voluntad del Padre. El siervo de Dios, el ministro del evangelio de Jesucristo, predica la palabra de verdad y guía a la gente a la verdad, confronta la mentira y anuncia la verdadera palabra de Dios. No la vende, no la diluye por agradar al hombre. Aleluya. Amén. Él busca agradar al Señor, aleluya. Él busca honrar al que lo llamó. Él busca con su vida, con su mensaje, aleluya, agradar al que vive, aquel que lo tomó por soldado y no vende el mensaje. Dios levanta a la iglesia y le dice: levanta tu voz profética, levanta tu voz como trompeta. El que esté dormido se despierte, que el que esté en pecado se arrepienta. Alza tu voz profética, atalaya del Señor. Dios quiere gente que alce la voz como trompeta y anuncie la verdad del evangelio, la verdad de la palabra del Rey de Gloria, y que no la venda por agradar a los hombres. Amén. Aleluya. Gloria al que me llamó, gloria al que te llamó. Aleluya. El que quiera agradar a los hombres no puede ser siervo de Cristo. No sirve para el ministerio. Porque Dios no los envió a ellos para buscar su propia gloria, sino para buscar la gloria del que lo envió. Juan 7:18. Evangelio de San Juan, capítulo 7:18, la escritura dice: Jesús le dijo, Jesús le dice a los fariseos, a los judíos: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que habla por su propia cuenta y no en el nombre del Señor, predicando la verdad del Señor, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es el verdadero, y no hay injusticia en él. Dios me reveló este pasaje mientras estaba en el seminario estudiando. Y Dios me dice: si tú hablas de tu propio nombre y predicas lo que tú quieres, y en tu propia cuenta entuerces la palabra y buscas reconocimiento y buscas gloria de los hombres, y por eso vas a torcer mi palabra y vas a torcer mi palabra y vas a venderte como cualquier corrupto. Yo te quiero decir que tú estás buscando tu propia gloria.
Pero si busca la gloria del que lo envió y no te vende, sino que predica la verdad y busca que Cristo sea glorificado en la vida de los hombres y busca que Cristo sea glorificado con la verdad del Evangelio de Jesucristo, ese es el verdadero ministro de Dios, la verdadera mujer de Dios, el verdadero niño de Dios, el verdadero joven del Señor. Ese es verdadero y no hay injusticia en él. Porque es injusto predicar algo en tu nombre que no vino de Dios, predicar algo en nombre de Dios que Dios no ha dicho, profetizando adivinación y mentira, torciendo la palabra de Dios, falsificando la palabra de Dios como muchos lo hacen. Tu mujer y hombre de Dios, no hagas eso. Levanta tu voz para predicar la verdad, porque tú estás buscando honrar a aquel que te llamó y que te tomó por soldado. Hoy día muchos ministros que están bajo cobertura de algunos y que dizque apóstoles, dizque autoproclamados apóstoles, predican lo que ellos dicen distorsionada, y ellos saben que está distorsionada la palabra de Dios, pero ellos dicen: yo tengo que honrar a mi cobertura. Y honrando a tu cobertura deshonras a Cristo que te llamó. Tu cobertura debe sujetarse a Cristo que lo llamó. Y entonces tendrá autoridad para dirigir el ministerio que tú presides. Yo no venderé el mensaje por ningún hombre. Cuando un hombre de Dios predica la verdad, a ese reconoceré su autoridad. Yo, pero nunca por honrar al hombre deshonraré a mi Cristo que me llamó. Amén. Predicando engaño, nunca. Hay ministerios que honran más al hombre que a Dios. Sí, son principios, hay que honrar el ministerio, pero yo no puedo deshonrar a aquel que me llamó, que está por encima de la cobertura que me preside, honrando al hombre. ¿Qué es eso? El verdadero ministro de Dios tiene el deber de predicar la verdad. Si la cobertura que le da cobertura a este pastor que me escucha está desviada de la verdad del Evangelio, ese perdió la autoridad, porque está deshonrando a aquel que lo llamó y lo tomó por soldado. ¿Está entendiendo? No venda el mensaje. Honre a Cristo que lo llamó y Dios lo recompensará. Métase bajo una cobertura que sí honre a Dios, que sí honre a Cristo y que no venda el mensaje por miedo al hombre. Aleluya. Jeremías 14:14. El profeta Jeremías no tuvo miedo, tuvo que profetizar hasta contra el rey. Imagínense usted. Pero era ¿por qué? Porque él estaba deshonrando la autoridad. No, era porque Dios había mandado predicar contra el gobierno y contra el Estado. ¿A quién honraba? ¿A aquel que puso al gobernante o al gobernante? Dios era el que estaba hablando. Y le costó cisterna a Jeremías. Y le costó encarcelamiento, persecuciones, blasfemias y tantas cosas. Pero él se mantuvo fiel predicando la verdad. 14:14 dice: me dijo, entonces yo, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. ¿Por qué? Porque buscaban agradar a los hombres. Porque si Dios no había hablado, ¿quién tienen ellos que está hablando algo que Dios no había dicho? Adivinación, mentira, profecía de su corazón. Hoy día la gente de su corazón diciéndole: ay, es que tú vas a ser millonario, te veo una casa. Y Dios dijo eso. No, pura emocionalismo. Ahora, si Dios lo ha dicho, gloria a Dios, háblelo. Pero hay poca gente predicando según sus emociones, su propio corazón. Adivinación mentirosa, adivinan, porque es que Dios no ha dicho. ¿Por qué? Porque quieren agradar a los hombres.
y usan el nombre del Señor, que es lo peor. No haga eso usted, por lo menos aquí no lo haga. Si usted habla es porque Dios dijo y porque la palabra lo dice, pero no invente. Yo, por tratar de que la gente reconozca que usted es que profeta. No, si es profeta, es profeta. Si no, cállese la boca. No hable. Así es. Me dijo un profesor del seminario: donde la Biblia habla mucho, hable mucho. Donde la Biblia habla poco, hable poco. Y donde la Biblia no habla nada, no hable nada. No invente. Gente inventadora, ¿verdad? Por agradar a los hombres, para que le diga: wow, hombre de Dios, tremenda palabra. Claro, porque yo soy el ministro, yo soy el profeta. Y Dios dice: pronto te voy a desinflar, mijito. Estás muy inflado y hablando cosas que ni entiendes. Aleluya. No busque su propia gloria. Busque la gloria del que lo envió. Ahora, esta gente no está humillada ante Dios, porque si estuviera humillada ante Dios, predicara la verdad. No están humillados ante Dios, dirigiendo al pueblo de Dios a través de su arrogancia y de su altivez. Si buscas la dirección de Dios y haces lo que Él te dice con humildad, el Señor te honrará. El Señor te honrará como lo hizo con David, como lo hizo con el mismo Señor Jesucristo, como lo hizo con el apóstol Pablo, como lo respaldó Dios. Así que, hermanos, habla la verdad y haz la voluntad de Dios. Dios está contigo. No temas lo que puede hacer el hombre. No temas lo que el hombre pueda decir o hacer. Usted honra al Señor y punto. Dios se encarga de estar con usted. El Señor le dijo a los apóstoles: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y hagan la misión que yo les envío. Dios le dice a su iglesia: yo estoy con ustedes. La pastora empezó leyendo un pasaje cuando los apóstoles, por predicar la verdad y sanar a un cojo, fueron presos y fueron azotados, en Hechos capítulo 4. Y ellos le amenazaron para que no hablen más en ese nombre, en el nombre del Señor. Y ellos le dijeron: ¿sabes qué? Mira si esto es justo, a obedecer a los hombres antes que a Dios. Y Dios le dice a la iglesia: mira las amenazas del diablo, mira las amenazas de los hombres, y tú debes obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿O no? Y cuando se reunieron, después que salieron, oraron: Padre, danos valentía, que con denuedo hablemos la palabra de Dios, mientras tú extiendes tus manos para hacer señales y prodigios. Y yo le digo a usted: ore por valentía, porque esto es para valientes. Los cobardes no heredan el reino. El reino de Dios lo arrebatan los valientes. Aleluya. Esto no es para cobarde. No, mira, por mí que hablen de mí. Y yo estoy honrando a mi Dios. Yo sé que yo recibiré la recompensa. Y yo sé que a muchos yo sí le estoy siendo de bendición. Allá aquel que no quiere escuchar. Pero yo tengo el deber de predicar la verdad. ¿O no? Así es. Si es la verdad de Dios. Amén. Salmo 118:6. Mira lo que dijo el salmista David. Jehová está conmigo. Diga conmigo: Yahvé. Jehová, que Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Hace poco, nuestro consiervo y ministro del Evangelio, el maestro David Diamond, judío, convertido al Señor Jesucristo, un ministerio muy hermoso, valiente sobre todo, recibió una amenaza de que iba a ser destruido. Y yo te digo, varón de Dios que me escuchas, consiervo en el ministerio, el Señor está contigo. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Como escribiste, varón, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo le digo a todo el que predica la palabra verdadera y a todos los que van a predicar: Dios está contigo. No temas, echa tu temor delante de lo que te puede hacer el hombre. Yo cuando me monto en el altar siento una valentía, como una atalaya de Dios, que no me da temor de verdad. Y suelto por mi boca lo que el Espíritu pone, sin miedo, porque yo sé que mi deber es ser mensajero de Dios. No temas lo que te puede hacer el hombre. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dijo: no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sabe quién es ese? Dios. No temas al hombre que lo único que puede hacer es matarte el cuerpo, pero el alma no te la puede tocar. Teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, porque los muertos sin Cristo también resucitarán para condenación eterna. Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese debemos temer. Por eso, no importa que diga el hombre, si no, no sería siervo de Cristo. Si buscara mi propia gloria, hablara en mi propio nombre. ¿Ah? Pero como yo busco la gloria del que me envió, yo no temo lo que me puede hacer el hombre. No debes temer lo que te puede hacer el hombre. Porque ¿sabes qué? Por agradar al hombre, sea juzgado por Dios. Eso sí es terrible. Ay, Señor, yo sé que yo tengo galardón. Y cuando el hombre me rechaza y se levanta contra mí, yo sé que estoy en el camino correcto. Porque Cristo dijo: el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. El siervo no es mayor como su Señor. Bástele como ser como su Señor, y nuestro Señor tuvo que padecer y morir. ¿Vio? Los apóstoles, uno fue crucificado, el otro fue traspasado con una espada, el otro fue apedreado, el otro fue decapitado. Nuestros hermanos fueron comidos por leones en el Coliseo romano, perseguidos por los césares. ¿Ah? Y hoy los evangélicos de hoy, que de ellos no quieren problemas. Ay, cállate, no digas nada, piensa que no tiene problema. No, chicos, yo estoy buscando radio. Yo estoy buscando rara que me llamó, chicos. Yo no tengo miedo al hombre. Hace tiempo yo perdí el miedo. Más de una vez estuve sentado en un banquillo acusado por predicar la verdad. Y aleluya, yo amo a mi Señor que me llamó. Estoy agradecido porque Dios ha hecho en mi vida. Y yo entiendo, como el apóstol Pablo dice: ay de mí si no predico el evangelio. La comisión ya ha sido encomendada, es un deber. El ministro de Dios tiene el deber de predicar, punto. No es si quiere, si no quiere, punto. Ya, predica. No temas al hombre. Hace falta en este tiempo Juan el Bautista para que le diga al rey: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, de tu padre. ¿Ah? Juan el Bautista, que corrija lo deficiente.
que condena el pecado, que llama al arrepentimiento, que confronte la maldad, que predique la palabra de Dios, que no lo venda el mensaje por nadie ni por honrar a nadie. Yo he visto ministros en el gobierno haciendo cultos ecuménicos. Por favor, por favor, para honrar al presidente. Dios bendiga al presidente de esta nación y tenga misericordia de él. Pero lo que no podemos es vender los principios del reino de Dios en la predicación por algo que es confrontado por el mismo Dios en su palabra. Y te dice, hermano, no juzgue. Pero es que no soy yo quien está juzgando, es la palabra de Dios que está juzgando. Y si es la palabra de Dios, ya no soy yo, sino Dios. Amén, así es. Ya basta de esa excusita de que no juzgue. ¿Quién alza la voz y dice que lo que está mal es lo que está correcto? En nombre del Señor y en nombre predicando la palabra de Dios. Dios está hablando. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor viene y está llamando al orden, al arrepentimiento, a volverse a Dios, a la verdad, a la predicación verdadera, a no venderse, a no corromperse. A los ministros de Dios está hablando para que prediquen la verdad, la sana doctrina, la verdad de Jesucristo, y no vendan el mensaje por amor al hombre, por buscar gloria propia. El deber y la condición del sacerdote debe ser humillado ante Dios con su temor. Según el versículo 5 del capítulo 2 de Malaquías. Habla la palabra de verdad y no hay maldad en sus labios. Según el versículo 6. Anda en paz con Dios y no enemistado con Dios por estar amigo del hombre. Hizo apartar a muchos del mal, versículo 6. Hacer apartar con la predicación de la verdad al pecador de su mal camino. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Guarda la sabiduría de Dios en sus labios, porque el pueblo busca de ellos la palabra de Dios. ¿Por qué la gente va a la iglesia a adorar a Dios, pero también a escuchar del ministro la palabra de Dios? Prediquen la verdad, no tuerzan el evangelio. Por amor, el Señor Jesucristo es la verdad. Ubícate. Ubícate. Dile que está a tu lado. Ubícate. Ubícate. Eres mensajero de Dios. No puedes predicar lo que te da la gana. Ubícate, eres mensajero y mensajera de Dios. No prediques lo que te da la gana. No tuerzas el mensaje por congraciarte con nadie. Porque por eso se desviaron. Por honrar al hombre. Por corruptos. No te desvíes tú. No te desvíes. No te desvíes tú. No te desvíes. No te desvíes. Yo quiero hablarte a ti, ministro que me escucha. Si has hecho esto, arrepiéntete. El Señor te quiere perdonar. Vuélvete al Señor, mi hermano, y predica la verdad. Te lo digo de verdad con todo mi corazón. Y al que me escucha, que nos ve por internet y quiere entregar su vida a Jesucristo, diga: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Te pido perdón, me arrepiento y creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Creo que Él murió por mi pecado, derramó su sangre para limpiarme y para perdonarme, y resucitó de los muertos para darme vida eterna. Yo creo en el Señor Jesucristo y lo sigo y me convierto en un discípulo, en una discípula del Señor. Renuncio a Satanás, renuncio al mundo. Y gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque Jesucristo es mi único Salvador. Amén. Señor, yo te pido que el Espíritu Santo venga sobre ella o sobre él que me escucha.
Que tu presencia le llene ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Sigue adelante, sigue a Jesús y no te dejes engañar. Lee la Biblia para que nadie te engañe. Lee el Evangelio de San Juan, empieza por ahí. Y a todo el que me escucha, es tiempo de predicar la verdad, porque Cristo viene. Y yo le digo que Cristo viene y está llamando a la iglesia a escuchar el sonido de la trompeta. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo dijo: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recuerda que en Jesucristo tenemos una esperanza de gloria. Quiero tocar el shofar en anuncio que el Señor viene pronto. Y hay que ordenar el camino delante de Dios. Cristo viene y es tiempo de ordenar nuestro camino. Sigue adelante, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la gracia de Dios y la paz de Dios sea contigo. En el nombre de Jesús, amén.